Buenas tardes, compañeros, yo soy Alan Santoyo Payán y les voy a hablar de las bases de datos. Estoy estudiando la carrera Tecnologías de la Información en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Estoy en el grupo TSM33 y empecemos con esta presentación. Muy bien. ¿Qué es una base de datos? Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos relativos o a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vinculación o relación que buscan ordenarlos y clasificarlos en conjunto. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Eso significa una base de datos. Siguiente. El modelo relacional. El modelo relacional para la gestión de una base de datos es un modelo de datos basado en la lógica de predicado y en la teoría de conjuntos. Es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Su idea fundamental es el uso de las relaciones. El modelo relacional, en este modelo todos los datos son almacenados en relaciones y como cada relación es un conjunto de datos, el orden en el que estos se almacenan no tiene relevancia, a diferencia de otros modelos como el jerárquico o el de la red. Estos no tienen la considerable ventaja de que es más fácil de entender y se utilizan para un usuario no muy experto, como como el modelo relacional lo es, que es para usuarios que no son muy expertos. Muy bien. Una base de datos. La composición de una está basada en los siguientes elementos, que son tablas, campos, registros, primary key, foreign key, dominio, cardinalidad y algunos más. Después hablaremos de ellos. Las tablas básicamente son el corazón de las bases de datos y aparecen en una hoja electrónica formada por informes y columnas, que podría decir filas y campos. En sí, el informe es la voz de la base de datos, mientras que el campo contiene cada uno de los detalles. ¿Esto qué se refiere? Se refiere a que el tipo de modelado de datos donde se guardan los datos recogidos por un programa estructurado general se asemeja a la vista general de una hoja de cálculo. Es utilizado para organizar y presentar información. Están compuestas de dos estructuras que, como les había dicho, son las filas y los campos. Aquí hay un claro ejemplo en MySQL, donde nosotros en la base de datos Aeropuerto seleccionamos ver todas las tablas que poseía esta base de datos. Muy bien. Los campos. Es cada una de las columnas que forman la tabla, contienen datos de tipos diferentes a los otros campos. Un ejemplo, un campo contendrá un tipo de datos único como un nombre o una ciudad. Aquí, como estamos viendo el ejemplo, el ID aeropuerto, el nombre de la ciudad, son campos, pero son diferentes, se podría decir. Valores, tienen diferentes valores, uno es entero, uno es varchar y otro es igual, entero. Aquí los campos se pueden dividir entre primarios y secundarios. Aquí el ID aeropuerto podría decirse que es un campo primario porque es un primary key, que después hablaremos de ello, y el nombre es un campo secundario, ya que se podría decir que es como un relleno. Los registros. Es cada una de las filas en la que se divide la tabla. Cada registro contiene datos de los mismos tipos que los demás registros. Ejemplos, en una tabla de nombres y ciudades, cada fila contendrá un nombre y una ciudad. Aquí en el ejemplo nosotros igual usamos la tabla ID aeropuerto con nombres y ciudad. Como vemos, cada registro es diferente. Como el registro 1 tiene el aeropuerto internacional, pongámoslo de México, en la ciudad 1 que es Ciudad de México, pero está aquí como un entero que es 1 porque está relacionado, porque es un foreign key, que después hablaremos de ello también. El primary key. Se le llama clave primaria un campo o una combinación de campos que identifica de forma única a cada fila de una tabla. Una clave primaria comprende de esta manera una columna o un conjunto de columnas. No puede haber dos filas en una tabla que tengan la misma clave primaria. Como vemos aquí, el ejemplo, nada más puede existir un primary key en cada tabla. Esto quiere decir que no se pueden repetir. Aquí el ejemplo lo hice muy claro. ID aeropuerto es el primary key, mientras nombre y ciudad son campos secundarios. El foreign key es una clave foránea, es una referencia a una clave en otra tabla, determina la relación existente en dos tablas. La clave foránea no necesita ser claves únicas en la tabla donde están y sí a donde están referenciadas. Aquí está el ejemplo, aeropuerto entero, estamos en la tabla de aviones, ¿no? Aquí pues básicamente el ID avión es el primary key, pero tenemos aeropuerto, que era el primary key de la otra tabla.
Aquí se transforma en foreign key y, como vemos, es la relación entre las dos tablas. En una tabla puede existir varios foreign key, pero no se puede repetir un primary key. Bueno, aquí estamos viendo los componentes en sí, lo que es una tabla de una base de datos. Aquí la tabla es el aeropuerto, como vemos, con sus campos, que es ID aeropuerto, nombre y ciudad. Aquí vemos que el foreign key es ciudad, como les había dicho, es la relación con otra tabla. El primary key es la clave primaria, se podría decir el dato principal, y los registros de cada campo. Muy bien. Las restricciones. Una restricción es una limitación que obliga al cumplimiento de ciertas condiciones en la base de datos. Algunas no son determinadas por los usuarios, sino que son inherentes, definidas por el simple hecho de que la base de datos sea relacional. Tipos de restricciones de integridad. Tenemos tres tipos de restricciones de integridad, que es la entidad, el dominio y la referencial. Como vemos, la entidad define una fila como entidad única para una tabla determinada. Exige la integridad de las columnas en las claves principales, una tabla mediante índices y restricciones única o primary key. En esta no está permitido que la clave primaria acepte valores nulos, o sea que a la clave primaria no se le puede poner un 0. Muy bien, o dejar en blanco el espacio. Sigue la integridad del dominio. Viene dada por la validez de las entradas para una columna determinada. Puede exigir la integridad del dominio para restringir el tipo de datos, el formato mediante reglas y restricciones check, o el intervalo de valores posibles mediante restricciones foreign key, restricciones check, definiciones default, definiciones no nulos y reglas. Como vemos, el dominio, sus restricciones podría hacer que los datos cuando se relaciona debe de ser el mismo que la otra tabla, o sea, entero debe ser entero, no puede ser nombre. Sí, la integridad referencial. Protege las relaciones definidas entre las tablas cuando se crean o se eliminan filas. La integridad referencial garantiza que los valores de clave sean coherentes en las distintas tablas. Para poder conseguir esa coherencia es preciso que no haya referencias a valor inexistentes, y que si cambia el valor de una clave, todas las referencias a ella se cambian en consecuencia de toda la base de datos. Aquí, como vemos, cuando nosotros nos equivocamos en una base de datos y la relacionamos, la ponemos entero y el otro se podría decir que nombre. Eso es lo que sirve la restricción referencial, que no nos permite hacer eso, relacionar datos equivocados. Muy bien. El dominio. Un dominio describe un conjunto de posibles valores para cierto atributo. Como un dominio restringe los valores del atributo, puede ser considerado como una restricción, como ya les había platicado. Distintos tipos de dominios son el entero, cadena de texto, no procedurales, etc. Hay varios dominios. Aquí un ejemplo es lo que es el dominio, que en status el bar chart, que significa cadena de texto, y su espacio de 15 caracteres disponibles. Aquí estamos viendo que eso significa el dominio. Muy bien, existen tres tipos de cardinalidades. Las cardinalidades se refiere como es simplemente la forma en la que la relación, las entidades o expresión o se expresan cuántas entidades se relacionan con otras entidades. La relación de 1 a 1. Cada campo clave aparece solo una vez en cada una de las tablas, es decir, que un registro de la tabla 1 solo se puede relacionar con un registro de la tabla 2 y viceversa. Relaciones de 1 a varios. Un registro de la tabla 1 se puede relacionar con varios registros de la tabla 2. Por cada registro de la tabla 2 solo se puede relacionar con uno de la tabla 1. La relación de muchos a muchos. Un registro de la tabla 1 puede estar relacionado con varios registros de la tabla 2 y viceversa. Y eso sería todo por mi parte, compañeros. Gracias por su atención. Mi nombre es Alan Santoyo, estoy en la UTCJ, el grupo TCM33. Me despido. Tengan una bonita noche. Hola.